que nos llevaba a movilizarnos, a levantarnos temprano, a preparar las comidas temprano, a que los colectiveros anduvieran con sus zorritos arriba. Mira, entonces significó tanto Cobreloa. ¿Por qué Cobreloa ahora cuando está en los potreros? No, nadie hace nada por eso. No, que esa es una visión súper cómoda. No, es una visión súper cómoda decir, que el pago de Chile, es que nosotros somos mal agradecidos. No, pero yo te acuerdo con usted porque la indiferencia es general. Yo digo hay que hacer algo. No, yo veo otra cosa aquí. Es cierto. Cobreloa nace con un proyecto de Chuquicamate, que decirlo, con un tema económico potente. Cobreloa es un equipo que se nos presenta acá, que nos seduce, ¿cierto? Es un equipo tan potente que logra revertir todo lo que hemos dicho, que logra superar valles nacionales e internacionales, pero yo veo que nunca fue de nosotros. ¿En qué sentido? En lo que usted reflexiona recién. Si bien es cierto, Cobreloa era de nosotros en términos de alegría, de festejo, de compartir con ellos, de verlos acá parados en la esquina, ¿cierto? A cantadores y a todos los jugadores, pero el proyecto Cobreloa es un proyecto tan, como recién lo dije, que salieron todos los astros, ¿cierto?, para que Cobreloa llegara a hacer eso, y es por eso que, mire, un ejemplo lo era tal el grado de profesionalismo y tal el grado de compromiso de los jugadores de Cobreloa 80, y que futbolísticamente eran tan buenos, que se pierde toda una década de jugadores de Calama que no pudieron nunca ser parte del primer equipo. Claro, sí, pasó eso. Mire, ¿sabes que yo estoy, ser banca, el único, el Mono Tapia, que estudió de la D32 y que hoy día trabaja en Yuri, no sé en qué autos más, relaciones públicas. Pero el resto, yo tenía amigos, el Bigote, el Carlos Palta, estaban los chatos de acá de la avenida Chorrillo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los Ledesma y todo. No pudieron nunca. Los hermanos Cervantes. Los Cervantes. Nunca. Los Gutiérrez. Porque había que ser muy bueno para ser banco de Pereira, de Navilo, de Escobar, de Peretti, y claro, compañía. Entonces, es de nosotros, sí, pero es un equipo que como que supera, ¿cierto?, este espacio local que tampoco es de nosotros. Porque si fuera de nosotros, ¿cierto?, yo digo, en términos de convivir y de arreglar al equipo y estar metido en ello, como suele ocurrir con otros equipos, otras ciudades, entonces hemos tenido una camada excelente de jugadores que, estando al lado de figuras como Troviani, ¿cierto?, diésemos vanagloriados, nosotros, y ahí voy en la mentalidad del chileno. Por eso que hoy día le damos la espalda con el lado. Nosotros, estando al lado de Argentina, nos dedicamos a criticar siempre y jamás aprendimos de ellos. Siempre los argentinos, los cuyados, pero teníamos al lado tremendas escuelas que nos pudiesen haber enseñado. Y eso ocurre, le digo un ejemplo en términos deportivos. Ahora, por ejemplo, le digo un ejemplo en términos económicos, que se relaciona con la economía del cobre y Cobreloa, ¿cierto?, que saca los fondos vecinos. También, Codelco se ha desaprovechado la oportunidad de exportar conocimiento. Se va a acabar el cobre, van a quedar los hoyos, y jamás habíamos exportado conocimiento y tecnología. Entonces, fue de nosotros Cobreloa sin duda. Compartíamos, los preparábamos, ¿cierto?, pedíamos las camisetas, como la Fabiana dice ahí llorando, cuando era chica, motocotendido, pero realmente fue de nosotros Cobreloa en términos dirigenciales, en términos de equipo, porque si yo te digo, si fue de nosotros, ¿por qué no dimos la oportunidad a los niños? Claro, uno puede decir, sí, pero es que las figuras que había en ese entonces, en términos económicos, usted lo ha dicho. Entonces, Cobreloa, y hoy uno puede poner el ejemplo, y uno dice, si fue tan de nosotros, si nos desvelamos los domingos por ir a ese estadio de madera, ¿cierto?, escuchar la banda del Chiri, ¿por qué hoy día no lo apoyamos? Es verdad lo que dice Gutiérrez, jamás Cobreloa tuvo campaña, no tuvo necesidad, Gutiérrez, de hacer campaña de recolectar socios, no tuvo necesidad. Entonces, allí es necesario preguntarse, ¿cierto?, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue realmente un equipo de la ciudad en términos sociales, culturales, deportivos y políticos y económicos? ¿O realmente era un caramelo para la ciudad? Y que fue bonito. Y que fue bien duro, pero no lo supimos mantener, lo dije. O
sea, si lo hubiésemos Sí, considerado pero es que esa pregunta hubiese cabido si es que un equipo va, viene y gana y los sentimos ganadores todos. Pero aquí hemos citado este ejemplo. Que íbamos, jugábamos, que íbamos a la camiseta, que los ídolos, que conversábamos con ellos, que la Fabiana vivía al frente, le conseguía azúcar, té y el cuento. Ya, y yo le pregunto a todos ustedes, entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho para revertir? Porque si lo queríamos tanto, es como nuestros padres, nuestra madre, y hoy día los vemos sufrir y no hacemos nada. No hacemos nada, ni siquiera somos socios, pagando. Yo pago 3.000 pesos como socio, yo soy socio de provincia, cuando estaba en Iquique me hice socio. Entonces, yo digo, no basta con ser socio porque uno tiene una labor. Pero es algo, claro, empiezas por algo. Por lo que fue, por lo que fue. Claro. Yo creo que... ¿Aquí quiero opinar? Sí, ya. Bueno, mis amigos, la verdad que yo soy un habitante bastante viejito, llevo 69 años subiendo la zona. De los cuales 30 son de Codelco, trabajé en Codelco. Soy 15 años pensionado, ¿ya? Y he vivido todas las realidades por ahí, y todas esas realidades que me cuentan ustedes son fieles, son palpables. Pero la verdad las cosas que lo que ustedes están contando están viendo solamente del agua hacia arriba, pero no han alcanzado a ver lo que pasa del agua hacia arriba. Cobreloa fue campeón 8 veces, 80, 82, 85. 88, ahí donde estaba Tobiano, el Chicho García, 92, 2003, dos veces y una vez en 2004. Pero Cobreloa ha sufrido muchos cambios, no solamente de mentalidad, sino que también de fuerza en los jugadores. Pienso que la fuerza como que se ha perdido un poco los jugadores, porque los jugadores antiguos que están entre 77, cuando se formó con Deportes en Loa, eso hace el Club Deportes Cobreloa, existía una mentalidad de amistad más familiar, que es lo que se ha perdido ahora. En esa etapa primordial, por ejemplo, tuvieron grandes goleadores en el 80, cuando fue vicecampeón de la Copa Libertadores, y duró hasta el 85 también, cuando también fue campeón. Donde, por ejemplo, un Civiero, un goleador, 83 goles, o un Chapo Olivera, 82 goles. Digamos que era tan simple hacer goles. La mentalidad de ellos partía del compañerismo que había entre ellos, especialmente, por ejemplo, del Mocho Gómez. Y de los 4 Gómez que se incorporaron al plantel de Cobreloa. Era una mentalidad totalmente sana, como se dice. Pero ¿qué ha pasado actualmente ahora? La imagen de Cobreloa ha perdido ya confiabilidad, no solamente en Codelco, sino que en muchas partes donde había desconfiado en Cobreloa. Los grandes problemas que existen ahora en Cobreloa. Yo he trabajado ya más de 4 años en Cobreloa con la escuela de los niños, en Caletes, y con una mayoría de jugadores, ¿ya? Yo los puedo enumerar todos. Conozco sus problemas familiares muchas veces, conozco los problemas familiares de los Caletes, y conozco también muchas veces las inquietudes de los niños, y también los niños siempre me están salvando, porque yo les tuve la foto, y me he familiarizado mucho en Cobreloa, que he llegado tanto que mi señora me dice, oye, tenés que ir a la escuela de fútbol, porque estoy cansado. No, que los niños ya se identifican contigo. ¿Entiendes tú? Entonces, es algo que hay que tratar de mantenerlo hasta el final. Nosotros en el año 2012, teníamos más o menos un grupo de 700 niños incorporados a la escuela de fútbol que estaba. Entre los más pequeños, 6 a 8 años, de 6 a 12 años, después venía la rama de proyección, 2 cadenas de proyección, después está la sub-17, la sub-18 y los jugadores actuales. Hasta más o menos el año donde de las últimas
donde ya empezó ya las crisis económicas que empezaron más o menos como dices tú, ¿ya? Donde mucha gente incluso aportó con ciertas capitales como el Liberal, y quiso por lo menos tapar parte de los hoyos de la deuda histórica tributaria que tenía, pero jamás se logró. Ahora, a partir del año más o menos después del 90, ya la cosa ya se iba. De muchas formas se trató de solventar con un mejor marketing que se hasta más o menos hasta el 92, ¿no? Ahora, pasando al tema de los jugadores, yo le decía que la mentalidad del año 80 era muy distinta, era más tipo familiar. En el tipo actual no. Dentro del 2012 hasta el 2016, donde eran los 5 entrenadores, Torrento, Chicho García, Troviani, Milani, después está, ¿cómo se llama? Chico Loja y César Bravo. Pero aquí voy a tener un punto, que es lo más principal que les voy a comentar a ustedes, ¿ya? La década de César Bravo, que yo la diferencia de los entrenadores antiguos, es la única que ha podido mantener a Cobreloa. Se lo voy a decir abiertamente. Porque ninguno de los entrenadores anteriores no han velado jamás por Cobreloa. Y todos los que han llegado con su camada y sus pupilos. Debido a eso, se han perdido grandes jugadores jóvenes que lo han pescado otros equipos. Y les puedo decir mucho más. En estos momentos hay muchos de la Universidad de Chile que ya me están echando a muchos chicos se lo juegan. De aquí a diciembre van a haber varios cambios que se trata de jugadores que se van a ir a otros lados. ¿Por qué? Porque Cobreloa nunca ha tenido la capacidad de mantener a sus buenos jugadores y ha tenido una preocupación constante en el futuro de los jóvenes. Los jugadores están postergados totalmente. ¿Por qué? Porque los jugadores, cuando son ya tienen su espíritu profesional, se quedan. Pero yo le voy a colocar un solo caso. Por ejemplo, Sangüesa. Sangüesa fue uno de los grandes jugadores, ¿no es cierto? Sin embargo, Sangüesa está en tercera división de y muchos de los grandes estrellas que tuvo Cobreloa, por ejemplo, Matías Sosa, hay 5 Matías González, Matías Álvarez, Matías López, todos de la cantera de Cobreloa. Matías Fernández, ¿ya? Salen totalmente defraudados, y no solamente los jugadores, sino que también los cuerpos técnicos. Por ejemplo, Antita, el otro, también me quedan con las historias que tuvimos que hacer créditos de Cobreloa, porque no se preocupó de la deuda tributaria. Están también, por ejemplo, jefes de las barras, ¿cómo se llama? Bueno, de hecho no es desconocido que hay muchas personas que son parte de Cobreloa y que no se le han pagado su sueldo. Siguen estando ahí porque obviamente quieren el claro, o sea, prácticamente muchos de los que están más por el lado de la camiseta como también de los 5 años, porque yo soy de los chicos, de que nos conocen jugando a la pelota en River, etcétera, etcétera. Conocimos muchos jugadores, los grandes sacrificios que hacían, por ejemplo, los goles cuando tuvieron que ir a pie, a Chuque, con manga, todo eso lo veíamos nosotros participamos en sacrificios de los jugadores. Pero ahora, ¿quién falta el sacrificio de los jugadores? ¿Quién? Nombre uno. Entonces, debido a eso, hay una pequeña desilusión de los mismos jugadores locales, porque de los ahora 15 jugadores argentinos, nombre alguno que
espero resultados. Sí. No, a todo nivel, O sea, general. porque ellos ya no son amigos, son jugadores profesionales y aquí no me acuerdo, yo salgo a la puerta ni me acuerdo. Varias veces consecutivas nosotros hemos tratado de reunir jugadores, como lo hizo el Chicho García, que fue el único que integró primero 8 jugadores talentos. Ya está Felipe Palacio, Troncoso, Sangüesa, está Matías López, está ¿quién más está? Vital Alfaro, está los Matías González, Matías Álvarez, todos vienen de una cantera de aproximadamente de 8 años entrenando con César Bravo. Por lo tanto se conocen, y si ellos han logrado sacar un poco a flote a Cobreloa, ha sido exclusivamente por el profesionalismo y porque los cabros realmente quieren ser algo y triunfar. Pero ¿dónde está el límite ahora? Claro, ellos pasan las etapas, llegan a 23 años, que es donde ellos tienen que estar 3 años como en la rama cadete, que es la sub-19, y tienen que dar un máximo. Y después, ¿qué pasa con ellos? Eso es lo que yo estoy defendiendo, porque yo estoy defendiendo conmigo, lo que se llama el Instituto de Deporte, que ahora no se capacitaba. Los niños jóvenes tienen algún respaldo. Por ejemplo, Sangüesa, un jugador, donde diga un reconocimiento de lo que existe. Pero usted dice, disculpe, que es un tema de gerenciarse, no es necesario ir tantos detalles acá, no, problemas de dirigenciar. Lo que me va a llegar a mí es al desengaño que existe en estos momentos, y no solamente de la gente, sino que de una ciudadanía completa, porque nosotros lo identificamos con Cobreloa. Cobreloa es parte de nuestra historia, y además es el gran motivo de que llena nuestros vacíos internos, muchas veces por el aburrimiento que existe en la zona por ser una zona muy árida. Pero uno se identifica con el equipo, con el Cobreloa, porque basta que un jugador en un partido se saque la camiseta y le escupa y le entre el suelo y chao. Pero uno no se deja de Cobreloa. Entonces, si usted lo lleva al plano personal de los jugadores, a ese nivel de análisis, claro, uno podría decir a última hora, así bien picado, bueno, para eso te pagan, corre, si soy un trabajador más. Si tú quieres ser un jugador profesional, rinde como un profesional. Porque si un médico se equivoca en una operación, chao. Si yo me equivoco en Chuquicamata en una operación, muere un viejito. Y si tú te agarras un penal, no te pasa nada. Cuando uno le dice eso a los jugadores profesionales, vaya que se calientan. Porque no les gusta que los lleve a ese plano de nivel de análisis. Porque ellos dicen que son jugadores profesionales. Ya, pero cuando uno analiza a un jugador y a un trabajador, porque ellos son trabajadores, en términos profesionales uno le exige, ¿cierto?, que rindan. Porque se le está pagando un dinero por ejercer la actividad deportiva. Entonces, cuando uno se va a ese extremo de análisis, claro, puede... Es para los dos lados. Es para los dos lados. Entonces, más allá de su análisis, que está muy bien, ¿cierto?, de hacernos ver debajo del agua las realidades que hoy día están ocurriendo y de las cuales todos sabemos y lo hemos horrorizado, ¿cierto?, por no asegurar jugadores y cadetes. De hecho, hemos recibido noticias de Santiago que ni siquiera tienen alimentación, implementos para entrenar en las escuelas. Es por el momento que estamos diciendo, un momento de crisis que está viendo Cobreloa y en donde la ciudadanía, ¿cierto?, de alguna u otra forma también se aleja y como que abandona al equipo en su integridad, que nos dio mucha satisfacción en los 80, que nos permitió, ¿cierto?, identificarnos con una ciudad golpeada, que nos permitió tener una identidad cuando uno iba para otras partes, ¿cierto?, ser de Calama, ser de Cobreloa, ganador, esa mentalidad ganadora, sin duda que uno la echa de menos. Pero yo creo que sin duda esa mentalidad ganadora que tiene Cobreloa permanece mucho en el tiempo, ¿no? No se ha perdido. Lo que falta es mantener esa mentalidad ganadora. Eso es lo que falta. O sea, la mentalidad ganadora no se adquiere comprando jugadores al lote, sino que hacer un proyecto, como lo hablaba ustedes, de no solamente cuando son adultos, sino que
que se cuiden. No dejar que si un jugador, un Alexis Sánchez,